¿Me deja a ver si podemos hablar un poquito de historia argentina? ¿Cómo no? ¿Se vino preparado, ingeniero Castañeno? Sí. Tiene que deleitar a su club de antes fans. de empezar con el segmento de historia argentina, cuéntenos, ¿está por salir del horno un libro nuevo? Sí, no nuevo, sino una reedición. Creo que la semana que viene, a lo sumo la otra ya. Va a estar el libro que se llama, ¿cómo? Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades. Sombras y Verdades, que fue su primer libro, claro, dedicado está a Juan Manuel de corregido Rosas. Y está ampliado, le agregué el testamento de Rosas y algún artículo más. Perfecto. Así que... Y este va a estar, lo puede conseguir por la Gaceta Federal, por la página de la Gaceta Federal, por el Instituto de Investigaciones Históricas Teniente General Juan Domingo Perón, acá en la calle Sarmiento, 1469. Después veremos si podemos hacer una presentación. Y se va a hacer una presentación seguramente, tanto de ese como de Guerra del Paraguay, que también tiene una reedición. Bueno, ahora sí, lo dejo con su historia argentina. Que es la nuestra. Habíamos hablado, veníamos hablando de Caseros, de Rosas que se exilia, y entonces traje un artículo que lo están precisamente en el libro que se reedita, de un chileno que se llamaba Ramón Guerrero Vargas, que incluso había oído hablar muy mal de Rosas. Entonces un poco por curiosidad fue a visitarlo a Southampton, donde estaba por curiosidad, para ver si era cierto lo que decían claro, lo que decían de él. Y es interesante la narración que hace, porque a pesar de que, digamos, fue con mal ánimo hacia Rosas, da una descripción que no lo deja mal parado a Rosas. Entonces, este hombre, Ramón Guerrero Vargas, da el siguiente testimonio. Después dice: a la villa de Portwood, situada a 3 millas de puerto de Southampton, me dirigí acompañado del cura católico. Después de cruzar un enlodado potrero, llegué a una pequeña casa, o más bien dicho, un rancho. Atravesamos varias piezas, y si en ellas algo llamaba la atención, era la sencillez y limpieza. Llegamos al dormitorio, donde se veían armarios llenos de libros, papeles repartidos por toda la mesa, varios paquetes y maletas que contenían documentos. Según supe después, una ancha cama, 3 sillas, una jaula con un loro, una chimenea con un reloj y encima varios y otros objetos insignificantes. Cuando don Juan Manuel abandona su patria, la misma noche de Caseros, no lleva consigo dinero, sino cajones de documentación, con lo que confía podrá defenderse del juicio de la historia liberal que descuenta, se ensañará con quien puso en peligro su proyecto político y económico. Y sigue Guerrero Vargas, dice: yo estaba viendo el título de algunas obras cuando sentí pasos. Al instante entró un hombre a cuya presencia temblé. Era alto, robusto, ágil, muy encorvado a pesar de tener 62 años, de frente espaciosa, completamente calvo, nariz algo pronunciada, labios algo echados hacia adelante, sin patillas ni bigote, y parecía que no se había afeitado en 5 o 6 días. Estaba con un poncho de lana argentino, con cinturón de gaucho de las Pampas, espuelas de plata grandes rodeadas y con zapatos muy ordinarios. A ese párrafo fue que Rosas después le escribe a Josefa Gómez, que yo lo leí como un autorretrato, donde le dice que no es cierto que está encorvado, sino que está tan ágil como antes, y que no, por ejemplo, que no es cierto tampoco que usaba zapatos ordinarios, porque dice que él siempre había usado botas. Pero el chileno lo describió así. Y sigue entonces Guerrero Vargas, dice: este hombre extraordinario vive completamente aislado, jamás permite que se le vea, y aún su hija doña Manuelita Rosas, que solo puede visitarlo una vez al año, y desconoce el idioma inglés, que no lo ha aprendido en 13 años de residencia en Inglaterra. Eso tampoco es cierto, porque Juan Bautista Alberdi, que lo visitó, dice que hablaba bastante bien el inglés, Rosas, ¿no? En una entrevista que tuvieron. Y continúa Vargas, dice:
Si un americano logra turbar su retiro, le comunica, como lo hizo conmigo, sus íntimos sentimientos, se engolfa en sus desgracias, echa en cara a las repúblicas sudamericanas sus ingratitudes y recordando su dominación sobre el Plata, se le comprime el corazón, las lágrimas se ven rodar en sus mejillas y continúa hablando en voz alterada como yo mismo lo presencié. Creo que las primeras palabras que me dijo fueron estas: diga usted a sus paisanos, los sudamericanos, que ha visto a Rosas. Al hablar de sus preocupaciones diarias, se lamentó de su pobreza y añadió que trabajaba con tesón, levantándose a las 7 de la mañana para montar a caballo y recorrer su pequeña hijuela. Regresaba a las 12 a comer y a la 1 volvía al trabajo hasta las 5 de la tarde, que fue la hora de mi visita. Después de cenar se hace dar friegas en las piernas y luego se pone a escribir con un lápiz que tiene una gran cantidad muy bien arreglados y cortados por su criada a fin de no perder tiempo. Su letra es muy clara y puede decirse elegante. A los 62 años no tiene necesidad de anteojos y su vista es superior. Me dijo Rosas que el único amigo que había tenido era Lord Palmerston, quien fuese primer ministro británico en 1848 y se firmó la paz entre ambos países, por cuyo órgano el gobierno inglés le ofreció una pensión, lo que él rechazó por considerarse apto para trabajar y por indigno mendigo al pan de un país extraño. Agregó Rosas: este acto siempre se lo agradeceré, y más teniendo presente el abandono en que me han dejado las repúblicas americanas, estas ingratas por cuya unión trabajé tanto, unión que habría impedido los actos cometidos por España, que no es sola en sus empresas, y unión habría evitado la situación en que se encuentra el Paraguay. Estando yo hojeando el testamento, dice Vargas, yo divisé una hoja de guarismos y le pregunté a cuánto ascendían sus bienes. ¡Ay!, exclamó Rosas, 4 veces han sido confiscados mi fortuna, lo que no se puede tasar. Basta decir a usted que el gobierno de Buenos Aires me tomó 300.000 cabezas de ganado para repartirlas en su ejército. Mis nietos, ingleses como son, puede ser que consigan una 1/4 parte una vez que me desconfisquen mis bienes. Dejando a un lado el testamento, prosiguió: abandonar la República de Plata no saqué bienes, traje conmigo estos documentos 1000 veces más valiosos. Y dirigiéndose a una maleta, la abrió y comenzó a sacar unos paquetes de los muchos que allí estaba, muy bien condicionados, y me dijo: ayer solamente había concluido de arreglar estos papeles a fin de mandarme a Londres a una casa de seguros, no vaya a ser por casualidad a quemarse si permanecen aquí. Y eso fue una predicción, porque después hubo un incendio, un principio de incendio en la casa de Rosas, y el mismo Alberdi dice: eso parece ser obra de sus enemigos, ¿no? Y continuando con el relato que hace Guerrero Vargas, dice: en ese estado de la conversación miré mi reloj y vi que mi visita había durado desde las 5:10 hasta las 6:20. Resolví a mi pesar despedirme, atendiendo a la crítica situación de mi compañero, que no comprendía una palabra de español. Al ver Rosas nuestro ademán de irnos, me dijo: esperen que voy a hacerles poner el carro para que los deje en la estación, y haciendo otra vez uso del cencerro, ordenó a la sirvienta que avisara cuando estuviese listo. Al despedirme, tomó la vela y alumbró la escalera, y aquí me apretó fuertemente la mano. Así dejé al hombre que más impresión ha hecho en mí, al hombre cuyos hechos pasados lo representan como la fiera que más daño ha hecho al mundo de Colón, al hombre que, según muchos de sus conciudadanos, ha eclipsado los crímenes de Nerón, al que ahora yace, como lo dice, abandonado de amigos, sin patria y sin fortuna, llamando la atención de su caridad, su constancia y por el sacrificio que se ha impuesto, que algunos atribuyen para purgar sus delitos. Y concluye Vargas, dice: aunque sea debilidad, yo no aborrezco a tan temido nombre de Rosas y simpatizo con su desgracia actual.
Mi interlocutor cura me habló muy bien de ese personaje, pintándomelo como un hombre muy católico, caritativo y generoso. Para atestiguármelo, me contó que, estando los bancos de la iglesia en mal estado, los hizo cambiar colocando unos muy cómodos, habiendo además construido una galería sumamente valiosa. Hay que ver que él contribuye con eso y estaba sumamente pobre, o sea que es un aporte valioso que hace el desprendimiento. Y terminando el informe de Vargas dice: lo último que vi de Rosas fue lo que él llamaba carro, una especie de carretón sin toldo, donde solo podía ir una persona y el tirador. En él mandaba buscar sus provisiones y en caso de necesidad lo usaba para ir él mismo a la ciudad. Las sospechas que estaban bien fundadas con respecto al incendio, porque efectivamente Alberdi le hace referencia de eso en una carta a Terrero, al saber del incendio, de un principio de incendio que hubo, y le dice a Terrero en la carta, dice: temo sea obra de los enemigos de Rosas con el fin de hacer desaparecer sus papeles. Y después el 8 de agosto de 1863, desde Caen, le dice: la causa real del general Rosas se halla triunfante y respetada hasta en esos puntos más vulnerables por sus enemigos, y él es acusado de criminalmente. Dice: el único que lleva vida digna y tiene en una reserva llena de decoro y de honor. O sea, ese fue el exilio de Rosas, como lo describe este chileno a Rosas en el exilio. Muy bien, ingeniero, gracias por habernos traído. Recuerdo, esto lo puede encontrar entonces en el libro que próximamente se va a reeditar. Sobre verdades. Exacto.